Y sí, señora Macías Mateos, efectivamente, como empezaba anteriormente, vamos a derogar la muy sectaria Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, sí, y la vamos a sustituir por una ley de concordia que tenga en cuenta a todos, los de un lado, los de un bando y los de otro, naturalmente, y lo haremos por mayoría del Partido Popular y de Vox en la Asamblea de Extremadura. No sé qué problema tienen ustedes. Lo que por una mayoría se aprueba, por otra se corrige, y creemos que a mejor, supeditados a las desleales negociaciones, insisto, desleales negociaciones, impulsadas por el Gobierno y por el PSOE contra el único fin de alcanzar y perpetuar en el poder a Pedro Sánchez, no por mucho tiempo, porque no hay ni mal ni bien, señorías, que 100 años dure, aunque el señor Sánchez crea que lo va a conseguir. Señalando como responsables de todos los males al sistema autonómico y, por tanto, según su criterio, solo queda una opción: llamar a blindar la unidad de España, para ustedes parece que siempre está en riesgo, a través de un nuevo modelo territorial. Pero lamentablemente, en el mismo tono apocalíptico de siempre, escuchamos las consignas de siempre: que se rompe España, que peligra la defensa de la unidad de este país, etcétera, etcétera. Hay que combatir el separatismo de forma contundente y firme, pero también con rigor y eficacia, y siempre respetando el Estado de Derecho. Sí, señorías, de la ley a la ley. La disolución de un partido político es de las acciones más graves que se pueden tomar en democracia. Entramos en el debate de la moción número 2 del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en favor de la unidad de España y la igualdad entre todos los españoles. Para la defensa de la moción y de las autoenmiendas presentadas tiene la palabra el senador Gordillo Moreno. Gracias. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Sí, señora Macías Mateos, efectivamente. Vamos a derogar... señor Gordillo, para que no llame la atención del cronómetro. El senador Gordillo interviene en defensa de la moción e inmediatamente después le corresponde el turno de portavoz, con lo cual acumula los dos turnos, por eso son 12 minutos los que figuran en el cronómetro. Adelante, señor Gordillo. Gracias, señora presidenta. 12 minutos que muy probablemente no utilizaré en su totalidad. Nos hemos visto obligados a autoenmendarnos, dado que las noticias respecto de las cesiones del señor Sánchez se precipitan y se acumulan y son, vamos, vertiginosas, ¿eh? Esto no sé cómo acabará. Vamos a ver, o mejor dicho, es muy previsible cómo acabará. Y sí, señora Macías Mateos, efectivamente, como empezaba anteriormente, vamos a derogar la muy sectaria Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, sí, y la vamos a sustituir por una ley de concordia que tenga en cuenta a todos, los de un lado, los de un bando y los de otro, naturalmente, y lo haremos por mayoría del Partido Popular y de Vox en la Asamblea de Extremadura. No sé qué problema tienen ustedes. Lo que por una mayoría se aprueba, por otra se corrige, y creemos que a mejor. Y así evitaremos, por ejemplo, pues que ustedes segreguen en los colegios entre niños franquistas y niños antifranquistas, que desde luego están ustedes, bueno, en fin, me ahorro calificativos. Desde luego son cosas que a cualquiera que se le cuenten, no sé, podían ustedes, por ejemplo, pues segregar entre partidarios de Zumalacárregui o no de Zumalacárregui, o en razón de la permanencia espiritual de Isabel la Católica. No sé, es que yo no sé dónde van a llegar ustedes con estos asuntos. Pero, en fin, allá ustedes. En fin, vamos con el objeto de la moción. Vamos a ver, el Gobierno ha anunciado una financiación singular para Cataluña, y digo lo de financiación singular entre comillas, con el objetivo de que la Generalidad recaude el 100% de los impuestos que se pagan en la región. Y esto implicaría, señorías, que de los aproximadamente 25.600 millones de euros recaudados en 2021, sin contar los casi 4.900 millones de tributos propios, la Generalidad podría ingresar hasta casi 52.000 millones de euros. El motivo de esta nueva cesión, como en otras ocasiones, es la sumisión total del Gobierno de Pedro Sánchez a la agenda separatista de sus socios de investidura,
a cambio de perpetuarse en el poder. Empezamos con la amnistía, continuamos con cesiones, más cesiones, hasta alcanzar, durante el mandato del señor Sánchez, pues casi la práctica y total independencia de Cataluña, cuestión que es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución establece como norma esencial española la indisolubilidad de la nación. Por lo tanto, ustedes, por la puerta de atrás y por los hechos consumados, están llevando a cabo esto. Y se amparan ustedes en que, como es el señor Illa quien administra ahora la Generalidad, pues ningún problema, claro, pero es que el señor Illa no será eterno, luego vendrán otros. Y esos otros son verdaderamente quienes llevan una velocidad de crucero en este empeño ilegal e inconstitucional. Y esta reforma, señorías, del sistema de financiación de Cataluña es un acuerdo al que llegaron el Partido Socialista y Esquerra Republicana para conseguir el apoyo de los separatistas, también, insisto, en la sesión de investidura del 16 de noviembre del 24. El cumplimiento de dicho pacto era imprescindible para los intereses del Partido Socialista, señorías, debido a que necesitaba el voto favorable de Esquerra Republicana para lograr la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad de Cataluña. Y en los últimos días, el Gobierno de España ha anunciado la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas tras negociar con partidos separatistas que un 22% de esa cantidad, 17.104 millones de euros, se destine a la quita de la deuda de Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico. Estas acciones, señorías, llevarán a la ruina a miles de españoles de otras regiones que deberán asumir la deuda, ya que ésta no desaparece. Esto es de cajón, por mucho que quieran ustedes insistir e insistir en su inacabable trompetería mediática, sino que se traslada a otros deudores. El hecho es aún más injusto y mucho más grave si se tiene en cuenta que quienes están negociando condonar la deuda son los máximos responsables de esta, debido al despilfarro llevado a cabo, sobre todo en la Generalidad de Cataluña, con los recursos públicos para conseguir su república, una república que, insisto, nunca llegará por ser absolutamente ilegal. La unidad de España, la igualdad y el bienestar de los españoles no pueden estar supeditados a las desleales negociaciones, insisto, desleales negociaciones impulsadas por el Gobierno y por el PSOE contra el único fin de alcanzar y perpetuar en el poder a Pedro Sánchez. No por mucho tiempo, porque no hay ni mal ni bien, señorías, que 100 años dure, aunque el señor Sánchez crea que lo va a conseguir, y ustedes también, por cierto. Ya les vale a ustedes, más les vale que encaucen ustedes el rumbo de su propio partido, porque miren lo que pasa en Europa. Así que debemos señalar al sistema autonómico como el causante de esta injusta división de los españoles y de la desigualdad que se genera en función de dónde se reside. Se perdona la deuda a quienes más han derrochado, señorías, mientras que los que han gestionado con más rigor ven cómo su esfuerzo se diluye en un rescate impuesto por Sánchez y sus socios. Necesitamos urgentemente un nuevo modelo territorial, señorías, que blinde la unidad, la igualdad y los derechos de todos los españoles. Es lo que dice la Constitución, sin agravios comparativos ni victimismos. Y que garantice la gestión eficiente del dinero de todos y la igualdad entre todos los españoles. Y por ello presentamos esta moción en la que instamos al Gobierno de la Nación, desde luego, y sabemos que no nos va a hacer ni caso, a poner fin a las políticas de cesión al separatismo, las cuales están conculcando la igualdad de entre todos los españoles y suponen la ruptura de la unidad de España. En segundo lugar, defender con la máxima firmeza en todas sus actuaciones la unidad y continuidad de la nación frente a todos aquellos que fundan su doctrina política en la destrucción de España. Promover el endurecimiento de las penas previstas para delitos que atentan contra la unidad nacional, como la traición y los ultrajes contra símbolos nacionales. Promover la recuperación o la nueva tipificación de los delitos, como el referéndum ilegal o la sedición, entre otros, con penas más elevadas que en su redacción original. Y, por supuesto, señorías, impulsar la ilegalización de todos aquellos partidos políticos que persiguen objetivos ilegales como es la unidad de España, destruir la unidad de España, y que incumpla la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos, y en todo caso de aquellos que en sus estatutos, programas o declaraciones, como he dicho antes, tengan por fines declarados quebrar la unidad de nuestra patria y el orden constitucional que en ella se fundamenta, o perseguir la separación de una parte del territorio nacional o cuando su actividad tienda a los fines mencionados.
Y también, por último, impedir la ruptura del principio de solidaridad entre españoles, condonando deuda de comunidades autónomas, cargándola sobre los demás o sobre todo los españoles o mediante cualquier otra fórmula. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Bordillo. El Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, señor senador Ferrer Martínez. Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Únicamente para manifestar nuestro voto en contra de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferrer. Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, senadora Echano Varela. Gracias, presidenta. 5, ¿no? Bien. Gracias, presidenta. Bueno, viendo la moción que presenta a la comisión y sus autoenmiendas, reflejan, la verdad, muy a las claras la huida de su partido hacia posiciones cada vez más radicales y antidemocráticas. Si ya en su texto inicial estaba plagado de sus ya habituales exabruptos, llamar a los acuerdos políticos legítimos y democráticos cesiones o sumisión del Gobierno, y a las negociaciones políticas y acuerdos imposición de la agenda separatista, parece que les faltaba algo de dureza y entonces se autoenmiendan, señalando como responsables de todos los males al sistema autonómico. Y, por tanto, según su criterio, solo queda una opción: llamar a blindar la unidad de España, para ustedes parece que siempre está en riesgo, a través de un nuevo modelo territorial. En definitiva, les faltaba en su moción la añoranza de la dictadura, esa España en blanco y negro que proponen, esa España una y grande y libre, que defienden, indivisible, negando la realidad de un Estado plurinacional y, por supuesto, en contra de cualquier descentralización imperial, aunque ya no les quede imperio, y no sometida a influencias extranjeras, salvo que ahora los extranjeros somos los y las europeas y no sus amigos Trump y compañía esperpéntica. Ustedes, que invocan constantemente la Constitución, la patria y la unidad de España, en sus iniciativas dejan claro que a ustedes no les interesa lo que dice la Constitución. Más allá de algunos artículos o parte de estos artículos, está claro que lo que defiende Vox en la Constitución, como mucho, no es la primera vez que se lo digo, cabe en una tarjeta de visita. En una parte pone Unidad de España y en el otro lado de la tarjeta sus propuestas a los problemas que tiene la ciudadanía. No encontramos nada que no hayamos escuchado ya en sus intervenciones y nuevamente presentan una moción que es un esperpento, a la que no contestaríamos si no fuera por el peligro que suponen ustedes para la convivencia y la amenaza para los derechos y libertades de toda la ciudadanía. No respetan ni los principios ni las reglas democráticas, reglas que les permiten a ustedes tener la representación que tienen. En su iniciativa plasman las ideas claves de su ideario político, como siempre envueltos en la bandera y como defensores de una Constitución que no les gusta. Su propuesta parece que habla de la preocupación sobre el nuevo sistema de financiación singular catalán o la condonación de parte de la deuda, pero lo que proponen es negar la legitimidad de cualquier acuerdo político con aquellos grupos que defendemos la existencia de nuestras naciones y reivindicamos mayores cuotas de gobierno propio, endurecer el Código Penal, ese es un clásico, aumentando las penas para los delitos contra la unidad nacional y, por supuesto, ilegalización de partidos, que en nuestros estatutos o programas defendamos la independencia, ilegalizar partidos democráticos para ilegalizar las ideas. Y fíjense, vistos los supuestos que se contemplan en la Ley Orgánica de Partidos Políticos como causa de ilegalización, se me ocurre precisamente por la poca adherencia a los principios democráticos y constitucionales de Vox, se les ha ocurrido promover su propia ilegalización. Sus propuestas son un peligro para la democracia, un peligro para la libertad de las personas, para la libertad de las mujeres, para una vida libre de violencia machista, para el estado de bienestar, para las lenguas oficiales, para las competencias de las comunidades autónomas, para la sanidad, para la convivencia, para la seguridad, para la justicia, para la educación, para los servicios sociales, para los derechos históricos, para las políticas medioambientales y podría continuar y continuar. Supongo que su única propuesta seguirá siendo esta a cualquier problema: unidad de España, que desaparezcan las comunidades autónomas, Código Penal, ilegalizar ideas. Y hoy se les ha olvidado el tema de bajar los impuestos. Ustedes añoran, se lo he dicho, una España en blanco y negro, en la que desde nuestro grupo desde luego siempre nos hemos enfrentado en el pasado, en el presente y lo seguiremos haciendo en el futuro. Y además en peores situaciones. Por eso termino diciéndoles que a nuestro grupo, al PNV, lo encontrarán siempre en la defensa de la democracia, de los derechos humanos, del diálogo, de la búsqueda de la mejora de la vida de la ciudadanía,
de la defensa de la plurinacionalidad, del plurilingüismo y de Euskadi como nación y enfrentando los proyectos políticos como los que ustedes defienden. Obviamente, votaremos en contra de esta moción. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, senadora Echano. Grupo Parlamentario Plural en el Senado no se encuentra. Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, senadora Bailac, no interviene. Grupo Parlamentario Socialista, senadora Saavedra Domènech. Gracias, presidenta. Buenos días, senador Gordillo. Hoy viene usted a esta comisión a desaprovechar de nuevo una valiosísima oportunidad para explicar a los españoles y a las españolas cuál es el proyecto que tiene Vox para este país. Pero lamentablemente en el mismo tono apocalíptico de siempre escuchamos las consignas de siempre, que se rompe España, que peligra la defensa de la unidad de este país, etcétera, etcétera. Son ustedes don R que R. Viven en una realidad paralela con una idea trasnochada, incluso peligrosa, que es la de devolvernos a los tiempos del nodo. Decía en su momento uno de los padres de nuestra Constitución, el señor Herrero y Rodríguez de Miñón, que la plurinacionalidad de España no constituye amenaza alguna para su integridad y que la realidad suele vengarse de quienes la ignoran. Porque, mire, el Partido Socialista ha gobernado España muchísimos años. José Luis Rodríguez Zapatero, antes Felipe González, Pedro Sánchez. Sin duda han sido muchas las ocasiones que hemos tenido los socialistas para romper España. Pero, mire, aquí seguimos, señoría, aquí seguimos gobernando en España y, ¿sabe qué?, también en Cataluña. Y el país funciona. En la actual legislatura hemos sacado adelante 25 leyes de gran calado. ¿Para mejorar qué? Pues la vida de las personas, señoría, de todas, porque cuando usted habla de bandos, nosotros hablamos de igualdad y de democracia. Se ha aprobado una reforma laboral que, según ustedes, iba a ser nefasta y, en cambio, ha disminuido drásticamente el desempleo. Contamos con 21 millones de afiliados, de los cuales 10 millones son mujeres, el 47,3% del total, señoría. Se ha subido más del 60% el SMI y España sigue creciendo económicamente. Se han ampliado las becas a los jóvenes. Hemos renovado el Pacto de Estado contra la violencia de género y contra la violencia vicaria, señoría. El Gobierno de Pedro Sánchez da respuesta a los territorios sometidos a tragedias, a catástrofes, y lo hace decretando ayudas y tendiendo la mano siempre que se precise. Pero ustedes a esto lo llaman insolidaridad. El Estado condona buena parte de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común y, por supuesto que sí, señoría, alcanzando acuerdos con los grupos políticos, los que hagan falta, siempre que sea, para poder seguir haciendo esas políticas para el bienestar social. Nos acusan de insolidaridad con las comunidades autónomas y luego votan no a la condonación de la deuda y a la senda de estabilidad financiera, es decir, que prefieren que las comunidades autónomas dejen de percibir 30.000 millones de euros en este y en el próximo ejercicio y prefieren también asfixiar a los ayuntamientos de este país. La única solidaridad que ustedes practican es para con los más ricos, señoría, mediante la reducción de impuestos a costa de desmantelar los servicios públicos. Lo que ustedes llaman insolidaridad, nosotros, señoría, lo llamamos gobernanza. Por supuesto, no quieren ni oír hablar de la distribución solidaria de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a Canarias, dejando a esa comunidad autónoma a su suerte. Y termino. Ustedes que votaron no a la histórica modificación del artículo 49 de la Constitución española, que suprimía la calificación indigna como disminuidos a las personas con discapacidad, nos acusan a nosotros de querer romper a España. Encima, aplauden sin pudor al presidente de Argentina, que acaba de decretar que se les denomine, abro comillas, idiotas e imbéciles, cierro comillas. Señoría, ¿es esta la política que ustedes tienen para España? Si gobernasen. Nosotros los socialistas sí, sabemos que esa sería la política que ustedes harían. Pero le digo una cosa, también los españoles y las españolas también saben qué políticas haría Vox. Quieren ilegalizar algunos partidos
Pero, señorías, si son ustedes el peligro andante en esta democracia. ¿Quién rompe España, señoría? ¿Quién rompe España? La verdadera amenaza para la unidad de un país, ¿sabe qué es? El seguidismo a los muy ricos. Esos a los que su líder, el señor Abascal, rinde tanta pleitesía. Por supuesto que nuestro voto va a ser no a su moción. Gracias. Muchas gracias, senadora Saavedra. En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Tirado Ochoa. Gracias, presidenta. Señorías, el pluralismo político es un valor supremo de nuestra democracia. La Constitución española, en su artículo 1, propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Sí, señoría, el pluralismo político. El Partido Popular, como un partido de Estado, estará siempre al lado de la defensa del Estado de Derecho, del cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico, del respeto de los valores superiores que propugna nuestra Constitución. Señorías, la solución es la Constitución y nuestra Constitución consagra la libertad de pensamiento. En España las ideologías son libres, son los medios ilegales o violentos los que están prohibidos en nuestro ordenamiento. Señoría de Vox, ustedes saben que nuestra Constitución, nuestra democracia no es una democracia militante y, a diferencia de otras constituciones europeas, no existe el deber de adhesión ideológica al contenido de nuestra Constitución. Hay que combatir el separatismo de forma contundente y firme, pero también con rigor y eficacia, y siempre respetando el Estado de Derecho. Sí, señorías, de la ley a la ley. La disolución de un partido político es de las acciones más graves que se pueden tomar en democracia. Señorías de Vox, solo un órgano jurisdiccional puede decretar la ilegalidad de una formación política. Señorías, en España, respetando el espíritu de los constituyentes, se puede defender cualquier idea, pero no de cualquier forma, solo a través de vías pacíficas y democráticas, excluyendo todo tipo de violencia. La Ley de Partidos Políticos tiene preceptos y principios de obligado cumplimiento, cuya vulneración podría dar lugar a la ilegalización de partidos. Y ya se hizo con Batasuna, pero no por las ideas, sino porque se había convertido en el brazo político de una organización terrorista. Señorías de Vox, en defensa de la unidad de España y de la Constitución, al Partido Popular nadie le va a dar lecciones, porque, entre otras cosas, los mejores de los nuestros han dado la vida por la libertad, la democracia y por España. Señorías, cuando se defiende la Constitución, se defiende entera y no la parte que a uno le interesa. En el artículo 1 se habla y se contempla la soberanía nacional, pero también se habla del pluralismo político, para que ustedes sepan que hay que defender todo. Asimismo, en el artículo 2 se habla de la indisoluble unidad de la nación española, de la patria común indivisible de todos los españoles, pero también del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, y hay que cumplir toda la Constitución. Y ustedes, en su moción y en su enmienda, lo que hacen es atacar a la Constitución, el sistema autonómico que contempla la Constitución. Ustedes defienden solo parcialmente, le digo, la Constitución. Señorías de Vox, ¿no se dan cuenta que sería una auténtica barbaridad ilegalizarles porque no creen en el modelo territorial de las autonomías que contempla la Constitución? Señorías, traen esta moción a sabiendas de que no es constitucional y, por lo tanto, no va a prosperar. Desde el Partido Popular, con grandeza, con sentido de Estado, altura de miras, vamos a seguir defendiendo la libertad, el pluralismo, el Estado de Derecho y la concordia en una España constitucional. Mezclan en su moción y en sus enmiendas absolutamente todo. Nosotros, claro que estamos de acuerdo en tipificar el delito de referéndum ilegal, pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo si hemos sido los que primero lo hemos propuesto? Léanse el plan de calidad institucional que tiene el Partido Popular como referente para la defensa de la Constitución y de la integridad territorial de España. Ahí está la guía de ruta
de defensa de España, del Estado de Derecho y de la Constitución, pero de forma constitucional y de forma legal. Cuando le digo que mezclan todo, muchas veces no se dan cuenta de que la situación es grave y hay que obrar con contundencia, pero con serenidad. Y siempre le digo con la ley y con la Constitución. Pedro Sánchez es capaz de todo, de cesiones y más cesiones a sus socios independentistas, con tal de permanecer un día más en el poder. Pero, señorías de Vox, sus mociones, ser contrarias a la Constitución, refuerzan a los enemigos de España, a los independentistas y, por ende, también a quien se sustenta en ellos. Mire, yo le quiero decir que hay que alejarse del populismo y del oportunismo. España es una cuestión muy seria y necesita soluciones, necesita una alternativa en positivo de convivencia. Y le voy a recordar que España ha vivido los 46 años de paz, libertad, progreso y bienestar más importantes de toda la historia de España, y los ha vivido en la Constitución del 78, que contempla el Estado autonómico, ese Estado autonómico que contempla nuestra Constitución y que nosotros también defendemos. Por eso, termino, señorías, altura de miras, grandeza, y no hagan el juego al Partido Socialista y mucho menos a Pedro Sánchez, porque haciéndoles el juego le hace un flaco favor a España y a los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Finalizado este debate.